Buenas tardes a todos. Bueno, este es un tema también muy importante que va muy de la mano con las artes gráficas y es el manejo de las tintas. De hecho, ya tengo un video por ahí de los pantones. Aquí también nos agrego el tipo de tintas y tipo de secado que es muy importante al momento de hacer tu impresión o tu reproducción en cualquier sistema de impresión que tú ocupes o que quieras usar para reproducir tus diseños. Entonces las tintas obviamente van a ser imprescindibles los pantones. Ok, espero les guste, sea de su agrado y más que nada de utilidad. Comenzamos. Bueno, se habla que desde el 400 antes de Cristo ya se conocía el uso de la tinta negra, atramentum, que bueno, con la que se escribían, ¿no? Esta tinta obviamente era con el humo negro, esa ceniza que quedaba en las paredes, luego la mezclaban con goma arábiga y con otros aceites y hacían esa tinta con la cual podrían escribir. También estaba la morada purpúrea, que esta se sacaba de un molusco marino, como en la parte de las fotografías de abajo pueden darse cuenta que aparece cómo se está teñiendo la tela gracias a este animalito, ¿no? Por ahí podemos darnos cuenta del uso de las tintas o las primeras tintas que llegamos a tener, ¿no? Obviamente también había algunos pigmentos de hechos de minerales y de plantas para sacar algún color, pero las que se ocuparon más fueron esas dos, las principales, ¿no? La morada se utilizaba más para los reyes, para los dioses, para los representantes, los religiosos, y la otra era para todo el pueblo. Bueno, ¿qué es una tinta? Pues es una mezcla homogénea que puede ser de diferentes tipos. Algunos se mezclan con el líquido, otros no. De hecho, vamos a hablar de los colores solventes, aditivos. Hay otros retardantes, etcétera, que bueno, vamos a tener que utilizar o saber al momento de imprimir. Aquí tenemos algunos tipos de tintas y nos puede decir que los primeros, la forma en la que se componen las tintas es la fase continua, que es el vehículo y los barnices, la fase dispersa, los pigmentos y los aditivos de secantes, retardantes y ceras. No sé si les ha pasado que también, bueno, si eres artista y pintas en acrílico, a veces puedes comprar un retardante para que no tarde tanto, para que tarde en secar tu acrílico. Y en cambio, en el óleo, pues tarda un poco más en secar el óleo porque es graso. Pero bueno, ¿de qué están compuestas? Ahorita vamos a ver el vehículo, donde se va a mezclar o a dispersar el pigmento en alguna de las tintas. ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues colorea el soporte, ya sea un papel, un plástico, un vinil, una madera, tal, etcétera, y puedes imprimir lo que gustes. En este caso, bueno, podemos hablar de todo tipo de material. Cuando la tinta se seca, se crea como una especie de película que ya es difícil de quitar. No sé si se han dado cuenta. Si está fresca la tinta, ustedes pasan el dedo y la van a borrar o manchar, se van a manchar su dedo. Pero en cuanto se seca, ya se queda ahí como esa parte que dicen que es una película o una propiedad filmogénica o filmogénea. Se refiere a eso, ¿no? De que el proceso en el que la tinta líquida o fresca se convierte ya en una película sólida y fija. Entonces vamos a ver ese tipo de cosas. Número uno, sustancias colorantes, que a su vez pueden ser tintas o colorantes que son solubles a ellas. Es decir, si ustedes utilizan una acuarela, pues obviamente su solvente o la parte diluyente es con agua. Si ustedes utilizan a lo mejor un esmalte, si quieren que seque rápido, van a utilizar thinner. Si quieren que tarde un poquito más en secar, van a ocupar agua ras. Y así cada una de las tintas debe de tener a lo mejor un retardante y un secante para ayudarnos a que se seque la tinta y fije correctamente. Los pigmentos, bueno, pues son sustancias que se mezclan o se diluyen con el vehículo, que viene siendo esa parte viscosa o líquida que nosotros tenemos. Los vehículos es a donde se disuelve, es lo que les vuelvo a repetir, esa parte líquida a donde tú metes el pigmento y el pigmento se diluye o se mezcla con él o se dispersa si lo agitas. No sé si se han dado cuenta cuando ustedes utilizan algunas tintas que son metálicas y las dejan de usar mucho tiempo, el vehículo sube y se ve transparente y el pigmento se queda abajo. El color oro o cualquier otro color tienden
a ponerse en la parte baja. Entonces hay que agitarlos para que volver a mezclar, que se dispersen y sin ningún problema. A diferencia de los que sí se diluyen en ellos, como una acuarela, ustedes la ponen, la agitan y ya no se va a cambiar el pigmento abajo y el agua arriba. O sea, eso se quedan totalmente dentro de los vehículos. Bueno, cuando una tinta tiene contacto con el vehículo, dice que se actúa como un agente filmógeno, perdón. Es decir, que es como lo comenté, asegura la aplicación del color o el pigmento sobre el sustrato que nosotros vamos a utilizar, que puede ser cualquier material. El secado es la operación a través de la cual se fija ya totalmente esa tinta que puede ser líquida a un estado viscoso y después pasa al sólido, donde ya se quedó fijo totalmente. Y dice que intervienen esos procesos, siempre lo acabas de imprimir, el viscoso que no está totalmente fresco y el seco total, cuando ya pasas el dedo y no te manchas. Secado viscoso y endurecimiento. Bueno, nos comentan de aquí los que manejan un poquito serigrafía o conocen, cuando ustedes a veces tienen tintas que apenas están a punto de secarse, pueden poner una impresión frente a la otra, que pasan el dedo y ya realmente no te manchan, pero cuando pones tinta sobre tinta, dos de frente, no muy fuerte y los separas o los juntas y separas, se oye como un tronidito que te está indicando que todavía la tinta está en proceso de secado, todavía no está totalmente sólida. Entonces ya cuando ustedes ponen una enfrente de la otra y le meten presión, oprimen y lo separan y no se oye ningún ruido, obviamente quiere decir que ya la tinta ya está seca. Por eso dice que la primera fase, pues es obviamente la aplicación. La segunda fase es cuando se está secando, está viscosa, está casi seca, pero no está seca. Y en la tercera fase ya se pone totalmente dura y resiste o se adhiere a su trato. Tipos de secado, bueno, pues está la evaporación, penetración, oxidación, radiación, hay muchos tipos que ahorita vamos a ir viendo. Y bueno, aquí podemos ver la de parte de la evaporación, esta es muy rápida, se utiliza mucho en flexografía, ese tipo de sistema de impresión, es muy rápido y se utiliza mucho para bolsas no sé si recuerdan, las que se utilizaban en el supermercado, y puede imprimir sobre un papel que no es absorbente. Aunque también se puede ocupar la flexografía para utilizar en otros tipos de materiales como papel o cartón, ¿no? Pero bueno, es tan rápido su evaporización que se utiliza precisamente para papeles o plásticos, ¿no? O papeles muy lisos o plásticos. Y bueno, aquí se pueden dar cuenta que si esta tinta la ocupáramos en offset, se secaría luego antes de pasar a los rodillos, o sea, se secaría tan rápido la tinta porque para un sistema de impresión demasiado rápido con un sustrato diferente al que utiliza el offset. El secado por penetración, ¿no? Así podemos hablar un poquito del periódico. El periódico es un papel que utiliza un material muy absorbente, por lo tanto ahí sí conviene porque la tinta llega y se mezcla, bueno, se pone encima del papel y te lo absorbe y se queda grabado. Si lo acaban de hacer y te lo entregan o tú lo sacas de la máquina y le pasas el dedo fuerte en ese momento, te van a quedar los dedos manchados. Y bueno, aquí podemos ver cómo está la fase del secado, cómo se pone la tinta, luego se va metiendo hacia el papel y en el fase del secado ya se queda totalmente una película encima del papel y ya entró al papel, vaya, ya forma parte del papel y no se quedó solo por encima. Luego otros por oxidación, también es que con el contacto del aire, también se utiliza mucho en offset y en tipografía de tinta que se utiliza desde hace mucho tiempo, pero para poder aplicar este tipo de tinta necesitamos un rodillo y necesitamos una base lisa para que pase el rodillo primero por la tinta y después pase a la tipografía o pase al rodillo de la mantilla y después se imprima en lo demás. Y aquí podemos ver cómo están las partículas en estado líquido cuando el oxígeno es absorbido en la mitad y la película ya totalmente seca, ya fija, ya no hay oxígeno en ella y por lo tanto ya se quedó totalmente adherida al sustrato. Aquí seguimos por oxidación. Entonces el oxígeno favorece a la formación de macromoléculas porque ésta actúa como un puente para que se seque
Como lo que vimos en esta parte, las partículas se van y solamente deja la tinta. Por radiación en algunos, bueno, en algunos casos, en muchos casos se le llama también que los barnices. Vas a escuchar en algunas imprentas que dicen que las tintas se secan, es decir, que pasan por calor para que se sequen. Obviamente estas radiaciones sí tienen un calor muy fuerte, muy intenso, que si no se pasaran por este tipo de radiación, pues las tintas no se secarían. Y aquí tenemos algunas formas de radiación muy intensa, que se puede ver la infrarrojo, la ultravioleta y el flujo de electrones. Son algunas máquinas que pasan por, como todos ustedes lo pueden ver, por arriba la luz infrarroja o la ultravioleta y del otro lado ya sale seco lo que tú estás imprimiendo. Es muy interesante. Secado por calor, que obviamente forma un poquito parte de aquí de la radiación, porque la radiación también causa ese calor en miniatura, pero para esa tinta. Y hay otro secado en calor, pero es así como que un calor de un horno o de estas máquinas capadoras industriales o de esta planchas de calor. Y aquí está el horno, que puede ser eléctrico o puede ser de gas, a donde igual en serigrafía los ocupamos mucho para que pones la prenda aquí y sale del otro lado seca. Hay tintas que solamente si no les aplicas calor se van a quedar frescas, es decir, van a manchar. Entonces se necesita este tipo de calor, aplicar calor, como la sublimación también y la serigrafía, que se seque en los sustratos requeridos. Recuerden, para sublimación vamos a ocupar telas de poliéster y para serigrafía telas con más algodón. Por catalización, este es otro sistema donde tú compras tu tinta y le tienes que aplicar una parte de un catalizador, pareciera como un barniz. Lo mezclas a la cantidad que te diga la persona o la empresa donde lo compras. Ser 3 partes de tinta, 4 o 5 de tinta por una de catalizador. Si no le aplicas el catalizador, no se va a secar tu tinta. Necesita de este catalizador entonces para poder secar. Esto se utiliza mucho en vasos, en metal. Chequen ustedes si ven un frasco de vidrio o un envase de estos famosos de cola. Traten de quitarlo con la uña y se van a acabar su uña y no se va a caer esa tinta. Es muy fuerte como se adhiere y es especial precisamente para esos materiales. ¿Qué factores nos afectan en el secado? Bueno, pues ahí está, nos marca mucho la acidez del papel, el pH de la solución de mojado, la humedad. No es lo mismo imprimir aquí en Cancún sin aire acondicionado que en el centro o en el norte o donde hace frío. Obviamente la temperatura también va a hacer que esto ocurra. Recuerdo hace algunos años cuando empezaba mis primeros trabajos y vine a Cancún, en la persona con la que yo fui decía que él tenía que imprimir, como tenía una máquina de 2 cabezas, decía que solamente tenía que imprimir el mismo día todas las tintas porque si lo dejaba el papel tendía a reducirse de tamaño y entonces al otro día ya no podía registrar. Por eso es que él tenía que imprimir de un día al otro y obviamente pues me imagino, lo recuerdo que no tenía un espacio con un muy buen aire acondicionado que mantuviera el papel en condiciones óptimas para la impresión. Y su máquina pues era de 2 tintas. Si hubiera sido de 4 tintas, de un jalón imprime el CMYK. Bueno, ¿qué son los pantones, colores y modelos de color para impresión? Que esto ya lo hemos hablado en otros videos. Me parece que hablé del color, pero es el color en general para pintura, para teoría sustractiva, aditiva, etcétera. Aquí nos estamos metiendo un poquito más a lo que es las artes gráficas, ¿no? Cómo utilizamos los colores y los dos sistemas también, el aditivo, como ustedes lo ven de este lado, mucha luz o todas las luces juntas nos dan blanco y el sustractivo se supone que nos va a dar negro, pero no se da como hemos visto. Bueno, pantones o también llamados pantoneras son un muestrario, un libro de color en el cual tiene un código estandarizado a nivel mundial para que te puedas imprimir en cualquier parte del mundo y siga siendo el mismo color. Lo que tú envías desde México a, no sé, Europa, África, Japón o hasta aquí cerca dentro de nuestra misma ciudad, pues que sean los mismos colores que tú pides, ¿no? Eso es importante.
no se dejen llevar por los colores que ven en pantalla, sino por los colores que podemos encontrar en un Pantone, que esos son los reales y tienen un código y tienen un porcentaje de cada color para que salga tal cual. Y bueno, los modelos de color aquí podemos ver varios. Los que más conocemos obviamente son el CMYK, que también llamado literal en España sería CMAN. El otro, el RGB, también es muy conocido. El escala de grises, el index color. Bueno, y ahí vienen muchos que ustedes pueden encontrar. Sobre todo en Photoshop, ahí van a encontrar algunos modelos de color. En menú, imagen, modo, y ahí aparecen todos. Bueno, cada uno tiene una manera para que nos salga el color. Aquí es el tono, saturación y brillo, que se utiliza para trabajar con base a los matices y ese tipo de cosas, ¿no? Pero también aparece en casi todos los programas de diseño. Laboratorio Color, este es así como que 256 colores nada más, y trabaja en rangos que van del rojo al verde o del azul al amarillo. Aquí está otro Multin que utiliza mucho Quark Express, que suena así como que de inyección múltiple de muchos colores. Y dice que, por ejemplo, dos colores Pantone como base utilizas para que salga. Eso es más dado al programa de Quark Express, pero es muy bueno y es como que estandarizado más para ese programa, aunque lo puedes utilizar también en otros. Los famosos medio tonos o que te hacen creer que es un gris o es otra cosa son tramados, como lo puedes ver aquí. Si ustedes eligen si ustedes con una lupa se acercan a cualquier impresión a color, lo que van a ver en miniatura son puntos, como lo que ustedes están viendo ahí. Se llaman puntos de semitono o half tone screen. Lo van a encontrar también así en inglés en algunos programas. Pero esto nos hace ver imágenes y nos hace ver tonos que no son, o la mezcla de entre unos y otros nos van a dar los colores como se pueden ver en el ojo de este felino que se encuentra a la izquierda. Y bueno, a diferencia de los colores luz, aquí ustedes vemos píxeles y cuando nos alejamos pues se ve mejor. Y lo mismo en impresión, si nos acercamos vamos a ver estos puntos con tintas translúcidas que nos van a dar los demás tonos de color. Pero bueno, ese medio tono son ese tramadito, esa cosa que hace el RIP para que lo podamos, para que agarre forma a lo que nosotros tenemos ahí. Hay otro Toyo y Pantone, aunque hay unas marcas de tintas que se llaman Toyo, también existe un Pantone que si ustedes lo buscan en Illustrator, InDesign, Photoshop también va a aparecer el Toyo, que es una pantonera o una especie también de muestrario de color que se utiliza en Japón. Pero también acá nos está llegando tintas marca Toyo, que son precisamente para artes gráficas. Aquí tenemos otro tipo de Pantone donde solamente tiene 750 colores con tonos conseguibles por el sistema de cuatricromía. Obviamente existen pantones físicos y pantones digitales. Actualmente, pues cuando tú compras una máquina pues, relativamente buena, de mediana muy buena, siempre te van a dar un pantone y te van a dar su perfil de color digital, es decir, te lo pueden dar, bueno, ya estamos dejando de utilizar CDs, ya lo bajas de internet y tienes que tener el mismo perfil tanto en tu impresora como en tu escáner como en tu computadora para que los colores sean los mismos tanto en tu pantalla como en tu impresora como en tu escáner. Por eso es que ahí existen diferentes tipos de color. Y bueno, de pantones, ¿qué podemos comentar? Dentro de la gama de pantones hay muchos. Hemos estado hablando en libros de color. Ahí que van a aparecer estos, que son los que más utilizamos, ¿no? El sólido brillante, el sólido mate, el solid coated, solid mate, sólido uncoated, pasteles metálicos también existen, ¿no? Para papel, para brillantes y para opacos. Y bueno, ahí pueden ver como que para qué se utiliza cada uno de ellos, ¿no? Generalmente vean el Pantone mate, que es no brillante, se utiliza sobre papeles mates y brillo, lo que nos está diciendo. Y a otros nos dice el uncoated, dice que son por colores pasteles para papel no cuché. Entonces, a mí siempre es bueno acercarse con tu impresor, con la editorial, y ellos son especialistas, dependiendo del papel que tú vayas a meter, qué tintas o qué pantone van a usar. Pero siempre es importante que tú como profesional en diseño pues hagas
te hagas de un Pantone para que tengas los colores más parecidos a los que pide tu cliente, ¿no? Nuestro primer problema que tenemos en artes gráficas es el color, así que es importante, si te dedicas a esto, cómprate tu Pantone. Aquí hay otro que cuando hacemos algunos trabajos de preprensa, luego se llegan a equivocar un poquito, pero bueno, ahorita les hablo de ello. El Pantone Solid to Process Coated o Solid to Process Uncoated, que son brillantes y mates, tiene dos opciones, como ustedes lo pueden ver. Aquí te dice el Pantone ya mezclado, cómo es del lado izquierdo, y aquí cómo se creó con CMYK cuando tú aplicas un poquito de CMYK. Entonces a veces no es lo mismo que tú lo pongas aquí a que lo conviertas en CMYK, así te va a quedar. Así como ustedes ven, este es el original y así con la combinación de CMYK. Cuando tú le dices convertir tu Pantone en Process, lo que hace es, en lugar de poner el color que es el del Pantone, va a ser tratar de simular alguno, pero si se dan cuenta, no son muy parecidos. Si acaso estos dos son los que se parecen un poco más, pero todos los demás tienen ciertas variaciones. A lo mejor el que está abajo se parece más a uno del otro, entonces lo pueden ocupar. Y muchos de los clientes les piden que pongan un Pantone direct, una tinta directa para que no haya estas variaciones de color cuando se imprime su marca. Y lo prefieren pagar a que pase esto, ¿no? Como lo que ustedes ven acá, que no se parecen los colores que produce el CMYK con el Pantone real. Siempre tenemos problemas, los problemas más comunes siempre son con los morados, los aqua, las naranjas y algunos cafés a la hora de imprimir. Por eso tengan mucho cuidado si ya están trabajando en esto y necesitan que el color sea fiel, no lo más fiel posible. Aquí está otro Pantone de hexacromía, que son 6 colores, ya hemos hablado un poquito de ellos. Utilizan el naranja y el verde, aparte del semilleta, o los colores light, que son el 50 y el magenta y el cian al 50%, o sea, saldría como un rosita y un azul cielo, pero nos da una gama de color más amplia, lo ocupamos mucho, lo van a ver mucho en este tipo de plotters de gran formato para que aparezcan aquí los cartuchos a la hora de mandar a imprimir. Bueno, espero no haberme tardado mucho. Sé que es mucha información a la vez, pero uno de nuestros principales problemas que tenemos a la hora de imprimir cualquier cosa es el color. Así que de verdad les sugiero, desde una opinión personal, es que en cuanto terminen de estudiar, háganse de un Pantone. Si consiguen el Process to Cover mejor, porque van a ver los Pantones mezclados ya y la combinación que tendrían si tú lo conviertes en CMYK de un lado. Si no, aunque se compren, aunque no sea el Process to Cover, aunque sea solamente Pantone y tenga los Pantones tal cual, eso ya nos va a servir mucho para poder elegir un color. Pero si yo les sugiero tener el Process to Cover, de CMYK directo o directo a CMYK, mate y brillante. Eso es lo mejor. Si estás estudiando diseño, acércate siempre a tu profesor. Si ya estás trabajando en diseño gráfico, en artes gráficas o tienes tu imprenta o eres diseñador freelance, acércate a tu impresor cada vez que vayas a hacer algún color o que vayas a querer reproducir algo. Ellos tienen mucha experiencia en sus máquinas y te pueden sacar los colores que tú necesitas, pero siempre acércate a él. Él es especialista en su máquina y sabe cómo utilizar los colores. Así que nunca te confíes de mandar un archivo y hay que lo hagan y luego te das cuenta de que no era el tamaño, que no le pusiste el color que era, que convertiste ese color en CMYK y no era un Pantone como tal. Son muchas cosas que van detrás de algún trabajo que puedes tener muchas pérdidas dependiendo del volumen y a quién estés trabajando. Aprovechen a sus profesores si están estudiando, júntense los que ya sean profesionales en esto y pregúntense entre ustedes también lo que está sucediendo actualmente. Y bueno, pues también no está de más tener ahí unos libros que siempre nos van a ayudar y estarnos actualizando con respecto a lo que hay actualmente en el mercado. Espero les haya servido esta presentación. Si les gusta, denle like. Como repito, pueden ver el otro video de pantones y de color que tengo por allá para hacer esta investigación un poquito más extensa. Pasen bonito día y mis mejores deseos a todos. Hasta luego.